Bueno, pues visto lo visto con la versión 5 de JavaScript, que llevaba aprobada, por cierto, desde el 2011, me parece, creo que debe estar por ahí en alguna transparencia, ¿vale? Desde 2011, y visto que se podían hacer verdaderas chapuzas con ellos, sobre todo con el tema de prototipos y todas estas cosas, decidieron regularlo un poquito más, ¿vale? Lo que aquí aporto son las principales características de la versión 6. Hay más cosas. Por ejemplo, que sepáis que en la versión 6 de ECMA hay arrays tipados. Por fin empieza a haber un cierto tratamiento de tipos, ¿vale? Entonces empieza a haber arrays tipados, pero bueno, son arrays limitados a unos determinados tipos, ¿vale? Entonces yo no lo he considerado, en mi opinión personal, como una ventaja muy significativa dentro de lo que aporta el ECMA 6, ¿vale? Sin embargo, sí que hay algunas características interesantes y quiero que las veamos. Entonces vamos a ir viendo las nuevas, ¿vale? Lo primero, por fin podemos usar constantes. Esto os funciona en todos los navegadores. Una constante con la palabra const, en todos los navegadores, quiero decir en todos los navegadores modernos, ¿vale? Con la palabra const podéis definir una constante. Es lo mismo que una definición de una variable, ¿vale? De hecho, deberíais de escribirla en mayúsculas para indicarle a los programadores que es una constante, pero la diferencia es que no se le puede reasignar un valor, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo de mi programa, yo no puedo reasignarle un valor, ¿eh? Ojito, hay una nota aquí en la que podéis observar que dice que si el valor asignado es un objeto, sus propiedades sí pueden cambiar de valor. Si yo asigno un objeto con propiedades, las propiedades sí pueden cambiar de valor. Lo que no puedo es cambiar de objeto, pero las propiedades sí pueden cambiar. Bueno, pues const, sin más, como veis, es una posibilidad más. Yo os invito a que los ejercicios y las prácticas, si lo necesitáis, uséis ECMA 6, ¿vale? Es una forma de irse acostumbrando a utilizar este tipo de cosas. Por fin hay variables de ámbito de bloque. Todo lo que yo dije del hoisting hace un ratito se evita haciendo que las variables estén definidas en ámbito de bloque. A partir de ahora, y yo que conste que a nivel personal todavía me estoy acostumbrando y se me escapa de vez en cuando la palabra var, ¿vale? A partir de ahora, si necesitáis un índice para un bucle y que no vais a volver a usarlo y que no tiene sentido que lo declaréis más allá, os invito a que utilicéis la palabra let como una palabra reservada para definir una variable a nivel de bloque. A nivel de bloque quiere decir que si la defino en una función, o sea, el contenido del bloque del código, si lo defino en un bucle for, está en el for, si lo defino en un if, en el if, ¿de acuerdo? Entonces, es siempre a nivel de bloque. ¡Ojo! En un bucle for, o en cualquier bloque, evidentemente, el for os permite establecer la definición de la variable en el propio for, pero podéis definir más variables dentro. Cuando yo defino la variable x en este bloque, tampoco tiene sentido solicitar su valor fuera del bloque, no solamente las que haya definido en el bucle for, en la expresión de inicialización del bucle for, sino todas las variables que yo defina dentro del bloque, siempre a nivel de bloque. Sinceramente, de cara a la programación, esto evita muchos errores. Más, podemos interpolar cadenas. ¿Qué quiere decir, interpolar variables, valores de variables en cadenas? Fijaos, aparece la comilla, no sé si se llama acento francés o algo así, es el acento inverso, la comilla inversa, ¿de acuerdo? No sé si esto tiene sentido, no sé si le llama acento francés o algo así. Bueno, el caso es que si una cadena la delimito entre comillas inversas, como veis aquí, var la cadena igual a comilla, el nombre es $nombre, puedo utilizar directamente dentro de esa cadena la expresión dólar y entre llaves el nombre de una variable. Hace que esa variable se evalúe dentro de la cadena, ¿vale? El resultado es que esa cadena lo que pone es, el nombre es Santiago, y además me permite tener cadenas de más de una línea. Si os fijáis, var mensaje igual a comilla invertida, hola $nombre, bienvenido al sistema, comilla invertida.
Esto permite tener mensajes de cadenas de caracteres de más de una línea, en la comilla invertida. Otra vez, es una posibilidad. Son cosas nuevas, ¿vale? No creo que haya que hacer ningún ejercicio de esto, ¿vale? Vale, el bucle for, por fin. El bucle for es un bucle diseñado para recorrer elementos iterables. Un elemento iterable es un array, un string, el array arguments, bueno, como tal array, ¿vale? Y dos elementos nuevos, hay alguno más, pero hay dos elementos nuevos que son el map y el set que vamos a ver ahora, ¿vale? No confundáis el bucle for of con el bucle for in. El bucle for in está diseñado para recorrer las propiedades de un objeto. El bucle for of está diseñado para recorrer los elementos de un objeto, los componentes de un objeto iterable, ¿vale? Es decir, de un conjunto o de un array. Esto se podría equiparar al for each, del método for each de los arrays. Los arrays tienen el método for each para recorrer cada uno de los objetos y cada objeto, cada elemento de un array puede ser un objeto complejo u otro array, ¿vale? El for each lo que hace es situar, digamos, el puntero del elemento al siguiente elemento, ¿vale? Y la función que pongáis, hacerla actuar sobre esos elementos. Bueno, pues esto podría ser equivalente a eso. Lo que pasa que es más genérico porque no es un método de un objeto, es una estructura de control. Como es una estructura de control, yo la puedo aplicar sobre cualquier elemento iterable, ¿vale? En este caso, en el ejemplo, lo estoy haciendo sobre un array, pero insisto, podría ser incluso sobre un string, Se puede hacer algo como esto sobre un string, y el string es un elemento iterable en el que cada recorrido, en cada iteración, se recorre uno de los elementos de la cadena, ¿vale? Cada uno de los caracteres. En las funciones, por fin se pueden poner en las cabeceras valores por defecto. Bien, ya era hora, que un lenguaje de programación no permita poner valores por defecto en una cabecera, pues en fin, ¿vale? Si los asignáis en la cabecera, en la llamada, ¿vale? Si le ponéis un valor, por supuesto se sobrescriben esos valores por defecto. Se pueden utilizar lo que se denominan en inglés parámetros REST. Los parámetros REST son algo así como en la declaración de una función, ¿vale? Podemos definir un parámetro, otro parámetro, coma, 3 puntos y un identificador. Esos 3 puntos y el identificador identifican al resto de los parámetros, ¿vale? De tal manera que yo podría llamar a esa función con 10 parámetros. El primer parámetro se asignaría a param 1, el segundo parámetro se asignaría a param 2 y los otros 8 se asignarían como un array al identificador resto param, ¿vale? Ojo, no es lo mismo que arguments, ¿vale? De hecho, arguments se aconseja que no se utilice, ¿de acuerdo? Por tratamiento interno del intérprete, ¿vale? Pero esto es el equivalente, digamos, funcional, ¿de acuerdo? Como veis, pues eso, en este caso, yo tengo una función xy, 3 puntos a, ¿vale? Y cuando llamo a esta función con 7 parámetros, la x es el 1, la y es el 2, luego 1 más 2, 3. En este caso lo multiplico por la longitud de a. La longitud de a es 1, 2, 3, 4, 5. Pues 3 por 5 me da 15. ¿Vale? Eso es lo que tengo. Y por supuesto en la función se pueden disgregar en la cabecera. Pero bueno, existe todo un elemento, toda una posibilidad de disgregar parámetros en las cabeceras, es decir, vosotros llamáis a una función con un objeto y en la propia cabecera del objeto podéis disgregar las propiedades de ese objeto. Perdón, he dicho en la propia cabecera del objeto. En la propia cabecera de la función podéis disgregar las propiedades del objeto, ¿vale? Bueno, como veis, son nuevas posibilidades que, insisto, ahora pueden parecer extrañas, sobre todo aquellos que estéis acostumbrados a JavaScript, a la versión 5, pero que realmente yo opino que en un plazo no muy largo esto debería de ser adoptado por todos los navegadores, ¿vale? Funcionando perfectamente. Aparecen, por si lo veis por ahí, lo que llaman las funciones flecha. Las funciones flecha no es más que una sintaxis nueva para las funciones. Fijaos, en este tengo un array, bueno, un array cualquiera, en el que he metido nombres,
y en este método for each, lo que hago es aplicar la función esta, ¿de acuerdo? La que sea. Valor, aplico el cuerpo de la función, que en este caso es un console.log, sin más. Bien, una función flecha no es más que otra expresión sintáctica para la función interna que tengo aquí. En vez de poner la palabra function, me ahorro la palabra function, pongo el parámetro directamente, una flecha y el cuerpo de la función. No es más que otra expresión sintáctica. Oye, Santiago, ¿y si no tiene parámetros? Si no tiene parámetros, lo que se pone son dos paréntesis, cerrado, abierto, cerrado, ¿vale? Entonces sería abrir, cerrar paréntesis, perdón, aquí, abrir, cerrar paréntesis, flecha y el cuerpo de la función. Lo único que me ahorro es la palabra function. Es otra forma de verlo. Es otra expresión sintáctica. Lo único es que tienen que ser siempre funciones anónimas. Funciones que después no vayáis a poner, porque evidentemente me estoy ahorrando el identificador también, el identificador de la función, ¿vale? No hay posibilidad de ponerle aquí un identificador. Perfecto. ¿Qué tienen de especial las funciones anónimas? Las funciones anónimas tienen de especial, y es importante lo siguiente. Esto. Fijaos en esta función con la versión 5 de JavaScript, de ECMAScript, ¿vale? Tengo una función contador. La función contador tiene una propiedad que se llama veces, que la pongo a 0. Y acto seguido llamo a otra función que se llama cuenta. Bueno, no tengo por qué tener, bueno, sí, no tiene por qué tener ni nombre, pero bueno. En un set interval, cada segundo incremento en 1 ese contador. ¿Lo veis? Y simplemente lo imprimo en pantalla. Esto da un error. ¿Por qué? Porque en JavaScript, lo vimos el otro día, cuando tenéis una función de callback, o cuando tenéis una función interna, el identificador this no hace referencia al objeto en curso. Pasa a ser, bueno, en este caso, o no está definido, o sería el objeto global, ¿vale? ¿De acuerdo? No, este this dentro de esta función no es el mismo this que este. Luego this.veces no existe. Por esto da un error. ¿Cómo se soluciona hasta ahora eso en JavaScript 6? Se soluciona como lo tenéis aquí abajo. Se coge el this y se asigna a una variable. Yo tengo mi variable self, ¿vale? A la que le asigno this. Y lo que hago es self.veces. Ahora, cuando yo llamo a la función de callback al set interval, ¿vale? Self.veces sí que es hace referencia a la que está arriba, ¿vale? Porque lógicamente es una función interna que tiene acceso a las variables. This cambiaba de valor, pero self no tiene por qué cambiar de valor. This cambia de valor porque es una palabra, un identificador especial, ¿vale? Entonces, en este caso, el truco era este. De tal manera que con este contador ya sí funciona. Bueno, pues con las funciones flecha, esto no pasa. Si yo, en vez de utilizar una función normal, utilizo una función flecha, en la función interna, en el callback, el this hace referencia al this de la función externa, ¿vale? De tal manera que esto es absolutamente válido. Tenemos la función contador, que tiene la propiedad veces, ¿vale? La inicializa 0, y en el set interval, fijaos que he cambiado el function por una función flecha. Como no tiene parámetros, unos paréntesis, flecha y el cuerpo de la función, de aquí a aquí, ¿vale? Incremento en 1 la variable y hago un console.log. Esto funciona perfectamente y esto cada segundo me incrementa en 1 y me lo imprime. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia con las funciones flecha es esto. Si necesitáis acceder, mantener el criterio, la referencia de this en una función, ¿vale? Lo que tenéis que hacer es utilizar una función flecha. También es cierto, creo recordar que lo hicimos aquí, utilizamos el bind, ¿no? No recuerdo en qué ejercicio. El de ventana. ¿Perdón? El de la ventana. En el de la ventana. No, mentira, en el de Lufo. En el de Lufo utilizamos el bind. Ah, sí, efectivamente, para poder hacer referencia al this cuando llamábamos al método.
efectivamente, ¿vale? Para recrear en el ámbito de la función, utilizábamos la referencia a UFO. ¿Vale? Bueno, pues con este tipo de notación ya no necesitáis hacer eso. Si podéis utilizar la notación flecha, la utilizáis. De hecho, yo he empezado a ver en bastante documentación lo de las notaciones, lo de la notación, la sintaxis flecha, ¿vale? Bueno, ya sabéis que muchas veces esto responde a modas, y muchas veces lo utilizan incluso sin necesidad de requerir la utilización de dis. Bueno, ya es una cuestión de que os guste más o menos. A mí se me hace raro todavía, sinceramente. Sintácticamente yo veo el código y se me hace raro. Me llama la atención, tengo que prestar un poquito más de atención. Pero bueno, estas son las cuestiones mientras uno no se acostumbra a este tipo de notación, ¿vale? Tenéis conjuntos como nuevos elementos, igual que tenéis objetos de lenguaje, los arrays, por fin tenéis conjuntos. Los conjuntos no pasan de ser colecciones de elementos en los que existe una única ocurrencia de cada elemento. No puede haber más de una ocurrencia. Si añadís más de una vez el mismo elemento, realmente solo se le añade una vez, ¿vale? No da un error, creo recordar, simplemente no se añade. Si os fijáis en este código, let el conjunto igual a new set, aprovechando ya el let, es de nivel local, el conjunto igual a new set, que se crea un conjunto, tiene una serie de métodos, ese conjunto, el add, el remove, etcétera, etcétera, le añado el 8, añado el 4, vuelvo a añadir el 8, y sin embargo la propiedad size del conjunto me da 2. ¿Por qué? Porque el 8 es un elemento repetido. Y los elementos repetidos no se añaden al conjunto. Los métodos que tenéis, bueno, la propiedad interesante es size, nada más, y los métodos que tenéis pues son el add, delete, clear, que elimina todos de una sola vez para no tener que hacer un bucle for, ¿vale? El hash y un elemento por si tiene el elemento, el entries que devuelve los pares clave valor, los valores y las claves, ¿de acuerdo? Son todos métodos que os devuelven o los pares, o los valores, o las claves, ¿vale? En el conjunto set, de todas formas, funcionan bastante igual. En el map es diferente. El objeto map es exactamente igual. De hecho, el tratamiento de un objeto map es el tratamiento de un array asociativo. El array asociativo, como el que tratamos con el carrito de la compra y estas cosas, bueno, pues es el equivalente al objeto map. Son pares clave-valor. Entonces, claro, si los objetos dentro del mapa se indexan por la clave, si yo utilizo dos veces la misma clave, reescribo el contenido de la clave anterior. De tal manera que, si os fijáis, en este caso he generado el carrito, ¿vale? El carrito, en vez de ponerlo como objeto y y utilizarlo como propiedad o como un array asociativo, directamente digo que es un new map y tengo el set, la clave prod 1 a 5, la clave prod 2 a 2, la clave prod 3 a 2, ¿vale? Tengo otra vez la propiedad size con el 3, ¿vale? Y los métodos get y set. Get para recoger el valor de la clave y set para establecer el valor de una clave. Por supuesto, tengo los métodos delete, clear, hash, entries, values y keys para poder hacer ese tipo de cosas, ¿vale? La manipulación del objeto sin más. El ECMAScript 6, por lo tanto, os permite dos nuevos objetos en el lenguaje, set y map. Por cierto, no sé si os lo he comentado, no tiene nada que ver con esto. Los mensajes en consola permiten este tipo de sintaxis, que es como se hace en C, con el printf y todos estos, el printf, permite que en el console.log pongáis un tanto por ciento s, ¿de acuerdo? Y el tanto por ciento s se sustituye por el contenido de los parámetros que le paséis al console.log. ¿Vale? Lo digo porque últimamente lo vengo utilizando bastante, no lo solía utilizar, pero últimamente lo vengo utilizando bastante y por si lo veis por ahí, ¿vale? Este tanto por ciento S se sustituye por la clave y el siguiente tanto por ciento S por el siguiente valor, que en este caso se llama valor, o el contenido de la variable valor, ¿vale? Fijaos esta definición. Es curioso, en este for of, ¿por qué un for of? Porque un objeto map es un elemento iterable, ¿vale? Entries me devuelve un elemento iterable con todos los conjuntos pares clave-valor. Si os fijáis, en este let hago una disgregación directa del objeto, ¿vale? Y ya tengo directamente la clave y el valor.
No es un objeto y después obtener el elemento cada una de las propiedades, sino que ya directamente tengo la clave y valor disgregando las dos propiedades, ¿vale? Perdón, el nombre de la propiedad y el contenido de valor, ¿vale? En la cabecera, ¿eh? Lo cual facilita bastante la programación. Tenéis también la posibilidad de tener funciones generadoras. ¿Qué es una función generadora? Bueno, pues la verdad es que es el equivalente a lo que vimos en los patrones de programación con las funciones que crean un ámbito local para una función interna. Es decir, las funciones internas tienen acceso al contenido de las variables de la función externa, ¿vale? Bueno, en este caso es algo parecido en el sentido de que una función indicada con un asterisco como función generadora, lo que hace es permitir la entrada en ella varias veces, de tal manera que almacena, guarda en el ámbito los valores de la variable de la última vez que ha entrado, siempre y cuando se haya salido de ella de manera controlada con la instrucción yield, ¿vale? La instrucción yield lo que hace es una especie de return, como veis, devuelve en este caso veces, pero la siguiente vez que entre, veces tendrá el valor correspondiente. Fijaos, let veces igual a 0, y dentro de este bucle hago un veces más y yield veces. Ese yield veces es como un exit, es como un return, ¿vale? No es que quede muy bien de forma estructurada haberlo hecho dentro de un while, pero bueno, en principio ese yield veces lo que permite es que yo tenga que la primera vez esto me devuelve un 1, la siguiente vez me devuelve un 2, la siguiente vez me devuelve un 3. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo creo el objeto de turno, ¿vale? Lo que tiene es que es un objeto iterable. Y como tal objeto iterable tiene el método next y la propiedad value, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, tiene el método next y la propiedad value. Si os fijáis, me creo un contador como constructor, digamos, de esta función, sin el operador new, y para llamarlo simplemente utilizo el next y el value. El next obliga a la reentrada, ¿vale? Y el yield devuelve el valor de ese momento. Mantiene los valores del ámbito. Voy a pasar esto de creación. Ah, no, perdón. No, está bien. Más. ¿Cómo puedo seguir creando objetos? Bien, puedo seguir creando objetos de una manera más simple. Es decir, yo puedo hacer esto, por ejemplo, ¿vale? Puedo directamente poner en los valores de las propiedades. Ojo, si los valores de las propiedades coinciden con su nombre. Puedo crear de manera dinámica los nombres de las propiedades. Bueno, a mí personalmente esto no me gusta, sinceramente. Es una posibilidad que tenéis, pero esto para mí es oscurecer el código en general. Es cierto que hay veces que los nombres de determinados elementos, de determinadas propiedades, pues necesitamos que sean dinámicas porque estamos haciendo una programación muy específica, ¿vale? Pero ponerlo como cosa genérica, prop 1, prop 2, prop 3, prop 4, prop 5, ¿vale? A mí me parece poco razonable, a no ser que no sepáis a priori cuántas propiedades va a tener ese objeto y dependa de manera dinámica de la ejecución del programa, ¿vale? Entonces, la ventaja de esto es que, efectivamente, en vez de utilizar la notación en nombre de objeto corchete propiedad, ¿vale? Os permite directamente asignar, ¿vale? Las propiedades con nombres dinámicos. En este caso, prop, al que se le concatena el resultado de la ejecución danum, ¿vale? Al ir entre corchetes, esto se llamará danum, donde está aquí, ¿vale? Es un random, y bueno, esto sacará la propiedad. De hecho, bueno, tal como está, fijaos que esto tal como está planteado tiene un fallo, ¿Por qué? Porque este objeto tiene la propiedad 1, ¿vale? La prop 1, y la segunda propiedad, si este random me devuelve el 1, me va a machacar el contenido de la primera, ¿de acuerdo? Pero bueno, es en plan académico, ¿vale? Que veáis que se pueden simplemente definir los nombres de manera dinámica. De hecho, vamos a probarlo ya que estamos.
En algún sitio tengo este código. Aquí está. Estoy comprobando que no tenga código visible. Código sin comentar. Fijaos, el código, que es este, genera un objeto con la propiedad 1, que tiene el valor de la propiedad, y otra propiedad con un número aleatorio. Si lo ejecuto suficientes veces, puede ocurrir que el número aleatorio sea 1, y en este bucle for, que está mostrándome el nombre de la propiedad y el contenido, puede ocurrir que solo me salga una propiedad en el objeto, ¿vale? Veamos si lo ejecutamos un par de veces. Por supuesto, estoy usando la consola para visualizar el contenido. Propiedad 1 y propiedad 2. Propiedad 1 y 7, propiedad 1 y 5, propiedad 1 y 3, 1 y 0, 1 y 3. Vaya, hombre. Bueno. Pues estamos teniendo mucha suerte. El 9, el 7... Ahí está, propiedad 1, ¿vale? Era una cuestión de probabilidades nada más, ¿de acuerdo? Entonces, evidentemente, me he cargado... Fijaos que además el contenido es valor prop 2, ¿vale? Valor prop 2, ¿eh? Porque ha generado el 1 aquí, ¿eh? Bueno, en fin, en cualquier caso, aquí lo importante es que veáis que se pueden asignar o, sí, definir propiedades cuyo nombre es dinámico. Se pueden definir los métodos de manera directa, esto ya es una cuestión de gustos. De manera directa quiero decir que, como veis, aquí estoy definiendo un objeto, su llave de cierre, estoy definiendo las propiedades, nombre de propiedad valor, coma, y pongo, en vez de nombre de método igual a function de tal y todo el código, directamente el nombre de la función y el cuerpo. Entonces esto os lo podéis encontrar también. A mí personalmente, otra vez, por costumbre probablemente, porque uno reconoce inmediatamente un método cuando ve determinadas palabras clave, ¿vale? Pues me suena raro, pero es cierto que, bueno, pues el código al final, a cuantas menos palabras tenga, el código es más limpio, ¿vale? Entonces, bueno, pues podéis hacerlo. Me salto por el momento a las promesas, volvemos a ellas ahora. Y lo último es, como importantísimo en ECMAScript 6, es la definición de clases. Por fin, en ECMA 6 tenéis la posibilidad de definir clases de una manera clara, ¿de acuerdo? Sin necesidad de prototipos, etcétera, etcétera. ¿Cómo se define una clase? Con la palabra reservada class. Y lo que pasa es que utiliza la palabra reservada constructor para poder asignar las propiedades que se le pasan como parámetro a la clase, al constructor. Fijaos, esta clase, estoy definiendo la clase producto, su llave de apertura y cierre, y el constructor recibe como parámetros los valores que le pase al constructor y crea las propiedades de turno, nombre, precio y stock. Y por último, se definen los métodos. En este caso, setVenta recibe como parámetro la cantidad y este método setVenta lo único que hace es restarle la cantidad al stock, a la propiedad de stock, y devolver el precio por la cantidad, ¿vale? Actualiza el stock y devuelve el precio, sin más, es uno como cualquier otro. En este caso, si os fijáis en el código, me define un producto como new producto. Esto instancia un objeto de la clase producto y ahora ya sí podemos hablar de clases. Me parece mucho más claro respecto de lo que teníamos en tanto en cuanto responde a la estructura clásica de clases. En este caso, pues nada, memoria es el nombre, precio es el 100, 25 es el stock. Tengo una variable por ahí que sea vendidos, igual a 2, y lo que hago es llamar al método setVenta del objeto un producto, ¿vale? Le paso el 2 y por supuesto me dice cuántos hay en el stock. Los atributos no se declaran antes del constructor. ¿Perdón? Los atributos del producto, o sea, nombre, precio y stock, no se declaran antes. No, se declaran en el constructor. En el constructor. Tener un atributo que no lo inicializó en el constructor, sino después.
Pero entonces son atributos privados. Bien, perfecto. Si yo declaro una variable en algún sitio, podrán ser atributos privados, ¿vale? Si yo los declaro en el constructor, son los públicos. ¿De acuerdo? Este es el sitio lógico. Claro. Cuando son inicializados como por lo que... Claro. Cuando son inicializados, disculpa, claro, tienes toda la razón. Cuando son inicializados por los valores que tú le estás pasando en la cabecera. Claro, efectivamente, ¿vale? Ahora vemos más posibilidades. Por ejemplo, la posibilidad de crear un método estático. La posibilidad de crear un método estático, por fin tenemos la posibilidad de utilizar la palabra static. La palabra static, en este caso, si os fijáis, en la clase producto, vuelvo a tener lo mismo, el setVenta igual, y el static es un método static getIva, al que se le pasa un producto y una cantidad, ¿de acuerdo? Y lo que devuelve es el IVA de ese producto para el IVA global para la cantidad de ese determinado producto. Me defino un producto, si os fijáis, me defino, establezco la venta del producto, bueno, y al final accedo al método getIva, ¿vale? Que es un método estático de la clase producto, y le paso como parámetro un determinado producto y los elementos vendidos. Esto me va a devolver, por supuesto, el IVA correspondiente a todos los elementos vendidos, ¿vale? Los métodos estáticos son accesibles a través del identificador de la clase, como es lógico. Más cositas. Herencia. No, herencia en este caso... Sí, herencia. Es que estaba viendo... Aquí está, perdón. Efectivamente, herencia. Fijaos. Yo puedo, por fin, y por eso no le di mucha importancia a la herencia a través de los prototipos en el que había que hacer una llamada a los prototipos de la clase superior, ¿vale? Simplemente a partir de la palabra reservada extends. Si os fijáis, vuelvo a definir el elemento, la clase producto con su getIva, con su setStock, bueno, creo que antes no lo teníamos, pero bueno, el setStock, ¿vale? Y el setVenta, ¿de acuerdo? Perfecto. Tenemos una clase con un constructor y 3 métodos. Y lo que hago es definirme otra clase libro, diciendo que hereda, que extiende a la clase producto, y que su constructor, que recibe todos los parámetros, llama al constructor de la clase superior, de la que hereda, con la palabra reservada super. Y por último establece las propiedades específicas de esta herencia con la palabra this. ¿Lo veis? Entonces, en la clase, en la subclase, ¿vale? En la subclase se llama al constructor de la clase de la que hereda con la palabra reservada super. Que conste que la palabra reservada super se utiliza para acceder a cualquier elemento desde la subclase a cualquier elemento de la clase superior, ¿vale? Por ejemplo, a una clase, a un método como este. Fijaos, en este caso estoy definiendo la clase empleado, ¿vale? La clase empleado tiene un método genérico que es getImpuestos, y devuelve el sueldo por 0,15. De manera específica, los impuestos de un empleado es el 15% de su sueldo, ¿vale? Bien. Y además tiene un método estático que da la diferencia de sueldo entre 2 empleados. Bueno, como otro cualquiera. ¿De acuerdo? Sin embargo, ahora me declaro la clase ingeniero que hereda de la clase empleado. Por supuesto, tiene el nombre, el sueldo y la categoría. Perfecto. En el constructor, como veis, con la palabra super llama a nombre y sueldo. Pero fijaos, redefino el getImpuestos y lo que pasa es que en el getImpuestos, yo lo que digo es, de forma genérica, un ingeniero tiene un 5% más de impuestos que cualquier empleado general de mi empresa. Bien, pues en este caso, estoy llamando al método getImpuestos de la clase super, ¿vale? De la clase de la que hereda, ¿para qué? Simplemente para que calcule los impuestos como empleado general y le sume el 5% del sueldo.
el return en getImpuestos es ese. Si además tengo otro que es el consultor, que ya no es el 5, que es el 10, pues no pasa nada, vuelvo a hacer lo mismo. La clase consultor también extiende, también hereda de la clase empleado. Y ahora en el método getImpuestos también hace la llamada al método getImpuestos de la clase superior y le suma el 10% en vez del 5%. De esta manera, si los requisitos de nuestro negocio dicen que tanto ingeniero siempre paga un 5% más de impuestos como consultor que siempre paga un 10% más de impuestos, yo solo tengo, si suben los impuestos o modifican los impuestos o bajan los impuestos, solo tengo que modificar el método getImpuestos en la clase empleado y no en cada uno de los otros. ¿De acuerdo? Estoy llamando siempre al método superior. ¿De acuerdo? Si por supuesto yo no utilizo este super.getImpuestos y simplemente hago un return en getImpuestos, lo que estoy haciendo es redefinir el método. Claramente, ¿lo veis? Si yo no hago una llamada al getImpuestos en la definición, en la superior, y simplemente llamo en una clase que hereda de igual manera a un método get, a un método propio, de igual manera que la clase superior, lo que estoy haciendo es redefinir el método. ¿Vale? Como veis, no tiene más. Lo último, con clases, es que podéis hacer esto. Se pueden definir los métodos get y set de manera directa. Fijaos que yo he estado utilizando aquí, bueno, la verdad es que getImpuestos, bueno, pues es un cálculo, ¿vale? Pero no sé si había aquí algún return. No he utilizado un set. No, todos los métodos que he utilizado como ejemplo tenían algún proceso, ¿vale? Pero en general, yo puedo utilizar para los métodos set y get este tipo de sintaxis. Yo tengo las propiedades, ¿vale? Y los métodos get y set normalmente lo único que hacen es un return o un set, ¿vale? O una asignación. Bueno, pues con las palabras get, un espacio y el nombre de la propiedad, directamente yo después puedo utilizar, fijaos, he definido una clase enemigo, ¿vale? Tiene un nombre y un poder. He definido una clase enemigo como un new de enemigo, el enemigo poder 100. Esto es porque estaba definiendo pues el típico jueguecito después chocaban un enemigo con otro y establecía la guerra y no sé qué. Lo tengo por ahí como prueba para este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, dependiendo del poder, pues ganaba uno, ganaba otro, etcétera, etcétera. Bien, fijaos, en los get y set es simplemente la palabra reservada get o set y la propiedad que queréis, ¿vale? Llevan los paréntesis porque, por supuesto, son métodos getter y setter, ¿vale? Y, de hecho, los setter, por supuesto, necesitan los parámetros que le pasemos. Pero si os fijáis, cuando yo hago una consulta a esto, un enemigo punto nombre hace referencia al get nombre, ¿lo veis? Hace referencia a esto. De hecho, el atributo se llama guión nombre. ¿De acuerdo? Se llama guión nombre. Yo no estoy accediendo aquí a un enemigo punto guión nombre. Estoy accediendo a un enemigo punto nombre, ¿vale? Y a un enemigo punto poder. ¿De acuerdo? Que son los identificadores de los getter. De esa manera hace el get y me lo devuelve. Los trato como si fueran una propiedad. Es bastante simple. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, pues que el tratamiento de clases por fin sea más o menos estándar. Después, bueno, pues ya podéis hacer más o menos cosas con lo que os permita el navegador, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Ninguna? Si me paso al código de las pruebas, y comento lo que acabamos de ver, en algún sitio tengo por aquí las peleas entre los enemigos y efectivamente, bueno, esto es una cosa simple y al visualizar, pues un enemigo se llama el enemigo y tiene un poder 100, otro enemigo, disculpad, esto no es más que la visualización
de los datos, que era lo que estábamos viendo. Vale, era aquí. En este caso, si nos fijamos en este código, me define una clase enemigo con un método static que se llama pelean. Dos monstruos pelean entre ellos. Calculo la diferencia entre los poderes, etcétera, etcétera, y gana uno, gana otro. Y después tenemos subclases que extienden, ¿vale?, la clase enemigo. En la clase monstruo de 3 cabezas, la clase hechicera malvada, ¿de acuerdo? Me creo los objetos de turno. El monstruo es un nuevo enemigo que se llama Maluto. El cabezón, por lo tanto, el monstruo es un enemigo, digamos, de tipo genérico, ¿vale? Mientras que el monstruo de 3 cabezas al poder le suma 20 y el hechicero malvada le suma al poder 10, ¿vale? Entonces, cuando creo el objeto, el nuevo elemento monstruo de 3 cabezas, pues se crea un nuevo enemigo de tipo genérico, pero además le suma 20 al poder que tiene, ¿de acuerdo? Y así con las otras. Y al final llamo a los métodos estáticos pelean para saber cuál es el que gana, ¿de acuerdo? En fin. Si visualizo esto, pues se pelean Maluto y el cabecilla y gana el cabecilla, se pelea Malvadilla y el cabecilla, gana, en fin, estas chorradas, ¿vale? Que lógicamente aplicado a una programación real, pues podrían ser elementos que tenéis en pantalla y que podría ser un juego en el que cada elemento es un objeto definido sobre una clase enemigo, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Con las clases, realmente lo que estamos hablando es de sintaxis, o sea que no tiene mucha historia, pero es cierto que me he colado una cosa. Me he colado esto, me he colado la parte de promesas. El tratamiento de las llamadas asíncronas se ha puesto de moda tanto en JavaScript de manera directa como tanto en JavaScript como de manera directa como en jQuery como en Angular, la utilización, bueno, en todos los entornos, lógicamente, una vez que surgen en JavaScript, los diferentes entornos aprovechan el nivel de abstracción para funcionar con ellas, ¿vale? Entonces, ¿qué es una promesa? Una promesa es una ejecución de una función asíncrona en la que se sabe que se va a resolver. Sea como sea, se va a resolver. ¿De acuerdo? Entonces, es una nueva manera de poder hacer las llamadas como las llamadas a los servidores. Aquel que quiera utilizar esto en la práctica 2, me parece que puede hacerlo porque hay llamadas asíncronas desde JavaScript. La llamada para comprobar el login, para comprobar el registro, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues tenemos un objeto promesa, tiene que ser un objeto promesa, ¿vale? Y lleva asociado dos métodos, ¿vale? Se concatenan los métodos den y catch, ¿vale? Si el objeto promesa se resuelve de manera satisfactoria, ¿vale?, automáticamente se ejecuta lo que pongamos en el catch. Quiero recordaros que esto que está en el den, desde este paréntesis a es una función flecha, ¿vale? Aquí realmente pone function, paréntesis mensaje y el cuerpo de la función, simplemente, o el nombre de una función que he definido fuera. Lo que pasa es que he aprovechado las funciones flecha para que me cupiera en una línea de cara a la documentación, nada más, ¿vale? Es una manera de ahorrar espacio, Pero la idea es, si el objeto promesa que yo tengo aquí se resuelve satisfactoriamente, se ejecuta lo que hay en la función den. Si se resuelve insatisfactoriamente, se ejecuta lo que hay en el catch, ¿vale? Y ahora bien, ¿cómo rayos se resuelve satisfactoriamente o insatisfactoriamente ese objeto promesa? Bueno, veamos. Vuelvo aquí, subo un poquito más arriba. La promesa, en este caso, se llama así, el objeto promesa se crea con el operador new y el constructor promise, ¿vale? Promise, ¿de acuerdo? Y hay que pasarle como
parámetro una función que es la que decide si se resuelve satisfactoriamente o no. Y con eso, paz y después gloria. ¿Qué es lo que pasa? Que esa función, a su vez, recibe como parámetros dos métodos, el resolve y el reject. ¿Vale? Los pone a su disposición y el intérprete los define, los recibe de manera automática. Ahora, hagáis lo que hagáis, esta función que le habéis pasado a la promesa tiene que o bien devolver resolve o bien devolver reject. ¿Lo veis? Entonces, con resolve y un mensaje, o con resolve y lo que vosotros queráis, digamos que el resolve es el equivalente a un return OK y devuelve lo que queráis. En este caso estoy devolviendo una cadena de caracteres, porque si os fijáis, esta cadena de caracteres, si se ejecuta el resolve, se ejecuta en el den la parte si en esta función, este objeto promesa, se ejecuta el resolve, se ejecuta la parte del den, luego esta cadena de caracteres es un parámetro al den y lo que hago es imprimirlo. Pero podría ser un objeto, podría ser otra función, podría ser lo que sea, ¿vale? Es un return de ese elemento, Y si se ejecuta este reject, ¿vale? Lo que hace es este parámetro, esto realmente, aunque yo le he llamado un error, es un mensaje también, y por lo tanto lo que hago es un console.log de ese error, pero realmente es un mensaje. En este caso, como prueba, he hecho la siguiente chapucilla como prueba. Me he generado un tiempo de manera aleatoria. Si ese tiempo es inferior a 3 segundos, he decidido que la función se resuelve satisfactoriamente. Y si es superior, he dicho que es un error. Ojo, esto no tiene sentido funcional, ¿vale? Es simplemente para que probemos la promesa, nada más. Esto podría ser algo así como que hacemos una llamada al servidor, el servidor... si tarda mucho tiempo, menos de 3 segundos en la respuesta, es que todo ha ido bien, y si no, es que ha ido mal, y por lo tanto mi objeto promesa decide que el timeout es a partir de los 3 segundos. Si yo ejecuto esto, que lo tengo por aquí en algún sitio, lo podéis copiar y pegar, por supuesto, y hacerlo, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Si yo ejecuto esto, quiero que veáis el resultado. Unas veces, dependiendo del random, la idea en general es que el objeto promesa lo que hace es facilitar la manipulación de la sintaxis de los callbacks. Los callbacks son esas funciones que se ejecutan cuando tengo la respuesta, ¿vale? Entonces, fijaos que la sintaxis es realmente mucho más clara. Ejecuto lo que diga la promesa y si todo ha ido bien, ejecuto el den, si algo ha ido mal, ejecuto el catch, ¿vale? La promesa tiene que hacer el resolve o el reject, ¿vale? Si yo ejecuto esto... Eran console.log, ¿verdad? Tengo que ver la consola. En este caso, si os fijáis en el código, la propia promesa me enseña el tiempo para que yo vea si efectivamente ha funcionado o no, ¿vale? Y después me da el mensajito, el den y el catch, ¿vale? La promesa ejecuta el tiempo y decide si es un resolve o un reject, ¿vale? Y además, para que sea esto no lo he contado, además para que sea un callback, por supuesto, he decidido que sea un resolve o un reject tardando tantos segundos como diga el tiempo, como diga este timeout, ¿lo veis? Es decir, he hecho un set timeout, ¿vale? De la función que devuelve. La función de callback se va a ejecutar en tantos milisegundos como haya indicado el tiempo. He aprovechado ese tiempo indicado aleatoriamente para que sea un resolve o un reject. Si lo ejecuto varias veces, en teoría en este caso ha sido correcto, lo voy a volver a ejecutar. Con 1 sigue siendo un correcto. Veis que ha habido un desfase, es decir, la promesa
me enseña el tiempo, pero tarda un determinado tiempo, ese determinado tiempo, en resolverse o en rechazarse, ¿vale? Voy a volver a hacerlo, control R, 4 segundos. En 4 segundos tiene que aparecer error, ahí lo tenéis. Error, ¿por qué? Simplemente ha tardado 4 segundos, pero lógicamente he decidido que con 4 segundos lo que se ejecuta, lo que se devuelve es un reject, ¿vale? De esta manera, pues como ejemplo, pues no está mal, ¿vale? Estos podrían ser conexiones con un servidor. Vaya, hombre. 4 segundos otra vez. Ahí hay un error, ¿vale? Entonces, las promesas permiten hacer este tipo de tratamiento de las funciones callback, ¿vale?